Seguimos en Punto de Partida, nos visita Cristian Brión, referente, dirigente del partido Sí dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Vamos a charlar sobre algunos temas que hacen a la política local, pero también a la política nacional. Cristian, gracias por venir nuevamente a Punto de Partida por estos minutos. Gracias, Luis, por la invitación. Hablando de lo que está sucediendo en Santa Fe, reciente, ¿no? El debate en la legislatura santafesina sobre la reforma constitucional. ¿Cuál es tu mirada, el análisis que haces? Bueno, la Cámara de Diputados le dijo no al tratamiento sobre tablas. Para explicarle un poquito a la gente, digamos, lo que significa esto, que se trataba en el recinto de la Cámara de Diputados, se votaba sí o por no a la reforma, a la necesidad de la reforma de la Constitución provincial. El proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo está en comisiones, se está debatiendo en las comisiones. El camino recorrido que llevan las leyes, los proyectos, mejor dicho, los proyectos de leyes en la Cámara de Diputados y en la del Senado también, por supuesto. Cuando ingresan se determina que tienen que pasar por distintas comisiones para ser aprobados. Lo que quiso el gobernador, bueno, en una sesión extraordinaria, era que se pueda aprobar en el recinto para evitar las dilaciones, las demoras que había en las comisiones. Como le dijo que no, vuelve a tratarse dentro de las distintas comisiones que integran los diputados de la provincia de Santa Fe. Yo creo que es muy interesante el debate que se dio en la legislatura. Me parece que quedó claro, bueno, en lo discursivo, digamos, todos dijeron ser reformistas, todos dijeron que era hora, después de 50 años, de modificar la Constitución de la provincia de Santa Fe. Pero bueno, en la práctica, por un motivo o por el otro, le dijeron que no, de momento, a esta iniciativa del gobernador. Yo sí creo en la necesidad de la reforma, yo creo que ha pasado mucho tiempo, que hay que incluirse dentro de la Constitución un montón de derechos que se fueron ganando y que se pueden llegar a ir ganando, y ponerlo en la Constitución determina que nadie la puede cambiar a través de una ley, porque las leyes, si bien no son tan sencillas de cambiar, pero se pueden cambiar mucho más sencillo que una reforma de la Constitución. Por eso, un poco también, entre comillas, el apuro para poder introducir un montón de derechos, beneficios que tenemos hoy en la ciudadanía y que no queremos que ningún gobierno a futuro lo pueda cambiar tan fácilmente, ¿no? Ahí radica principalmente la necesidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Obviamente salió el tema, como siempre sale, la reelección del gobernador. Miguel Lifshitz en alguna oportunidad dijo que él quería quedar de lado. Esto se podría haber subsanado con algún punto transitorio, algún punto de la Constitución que sea transitorio, donde se excluye al actual gobernador de la posibilidad de que él sea reelecto. El debate en la legislatura se centró bastante en esa situación, pero me parece que fácilmente se pudo haber subsanado. Me parece que hay un sector político que no le quiere dar la reforma al Frente Progresista Cívico Social, ¿no? Hablando de lo que está sucediendo en el país, Cristian, una situación también, ¿no? muy compleja, la situación económica, la situación política, digamos, también lo que está sucediendo judicialmente. Hay muchas cosas para analizar, ¿no? en este momento de la República Argentina. Sí, yo creo que es un momento muy difícil a nivel económico. Se sustenta en el tiempo la adhesión de cierta cantidad de personas o de gente, de argentinos, hacia el gobierno de Cambiemos a través de esta avance, digamos, en contra del anterior gobierno. Yo creo que así como ganó, y muchos lo votaron a Macri, no por estar convencidos de las políticas que iban a llevar adelante Macri, sino por va desde el miedo hasta el odio por el anterior gobierno, por los casos de corrupción o supuestos casos de corrupción que tiene el anterior gobierno, y creo que todavía hay cierta adhesión por esa cuestión, también apuntalada por los medios de comunicación, ¿no es cierto? Los principales medios de comunicación, lo que siempre se dijo, el Grupo Clarín, digamos, el diario Clarín, La Nación, el Canal 13, TN, etcétera, que probablemente estuvieron poniendo en agenda los supuestos casos de corrupción del anterior gobierno. ¿Qué digo? Ojalá la justicia pueda actuar realmente de una manera, valga la redundancia, justa, neutral, objetiva, pueda investigar y determinar los culpables si hubo actos de corrupción y que puedan pagar quienes deban pagar.
Pero debemos, los argentinos, ver qué pasa con la gestión de la economía y de la política en nuestro país hoy, digamos. Lo social también, ¿no? Lo social, por supuesto. Lo que viene de la gestión económica seguramente tiene que ver con el resultado, impacta fuertemente en lo social, como decías vos, Luis. Así que está en una situación muy difícil, como te decía, con un dólar disparado, con un dólar que no se puede detener, que el gobierno no lo puede detener, eso se traduce en más inflación, eso se traduce en aumento de los combustibles, de los servicios y por supuesto va en detrimento del asalariado argentino, en detrimento de aquellos que menos tienen. Eso lo habíamos dicho antes de que asuma Macri, lo dijimos, el riesgo de elegir un gobierno de neto corte liberal o neoliberal pasaba por esta situación. El ajuste, si había una economía que no andaba bien, el ajuste, este tipo de gobierno lo hace pagar a los que menos tienen y no a los que más tienen o a los grandes empresarios, ¿no? La excusa por ahora es lo que se robó el gobierno anterior. Nosotros entendemos que es un hecho lamentable, pero que no impacta directamente en el bolsillo de la gente, sino que lo que impacta es las políticas liberales que lleva adelante el gobierno de Macri, que tiene recursos para sacar y ajustar en otros lugares que no son el bolsillo de la clase media y del que menos tiene, del jubilado, del asalariado, del obrero, por supuesto, ¿no? Claramente. ¿Qué análisis haces de la causa esta de los cuadernos fotocopiados? Porque cuadernos reales no han aparecido. Yo no soy abogado, no estoy en la justicia. Por el sentido común me dice que no puede haber una causa armada sobre una fotocopia. ¿Eso quiere decir que no hubo corrupción? No, tampoco. Claramente. Pero yo creo que hay que hacer una investigación seria y buscar las pruebas serias para poder condenar a quienes tengan que condenar, sea la expresidenta, sus ministros, familiares, testaferros. Vos sabés que uno de los grandes problemas que tiene la política en todo el mundo, no solamente en Argentina, es la financiación. Y me parece que tendremos que debatir esa cuestión, dirimir esa cuestión lo mejor que podamos para evitar problemas de corrupción en el futuro. Porque acá, ¿quién financia la política? ¿Quién paga las campañas políticas? Que son onerosas, que son multimillonarias. Muchas veces lo que pagan esas campañas son los empresarios, que después quieren cobrar favores. Por lo tanto, creo que es un debate que lo debemos, porque si no, esta situación se va a repetir con gobiernos más prolijos, con gobiernos más desprolijos, claro. Con algunos que se sienten impunes y revolean bolsos por cualquier lado, otros que se van a cuidar más, pero no va a tener una solución definitiva hasta que no podamos debatir y solucionar el problema de cómo financiamos la política. Desde el punto de vista geopolítico, es otra mirada, ¿no?, sobre lo que está aconteciendo en este plano judicial. ¿Qué visión tenés? Digo, hay ganadores y perdedores, inclusive hay muchos análisis del rol que está jugando Estados Unidos en la región, digo, y bueno, de su imposición, ¿no?, o de las imposiciones que está generando en materia judicial. Los vínculos, por lo menos, son bastante claros, y bueno, la disputa que tiene con China, ¿no?, en la región. Yo creo que Estados Unidos está tratando de recuperar el terreno perdido durante muchos años, en donde no se puso un énfasis importante en Sudamérica. Me parece que estuvo, entre comillas, entretenido en otras cuestiones, en otras partes del mundo. Si bien nunca deja a Estados Unidos de tener la mirada en todo el mundo, me parece que está queriendo recuperar un terreno que fue perdiendo en detrimento de China y Rusia, y principalmente de China, sí. Con las inversiones que han hecho, con inversiones en tecnología que han hecho en Sudamérica, las relaciones comerciales. Entonces creo que dentro de ese recupero de terreno están también la injerencia de Estados Unidos en una multiplicidad de factores. Por ejemplo, el ámbito judicial. El ámbito judicial, el ámbito informativo, el ámbito de los medios. Sí. Nosotros, si uno hace un ejercicio y agarra sentado en su casa, ¿no? No hace falta que salgan, que vaya a una biblioteca, que vaya a ningún lado. En su casa, agarra el control remoto, Luis, y empezás a hacer zapping en tu televisor. Y vas a encontrar en toda la programación que el 80% de los canales son de Estados Unidos. O tienen la empresa un origen en Estados Unidos. Por lo tanto, ellos controlan también la información. Al controlar la información, controlan un montón de cosas, como pasa en la opinión pública, que repercute también en los casos que se han judicializado. Lo que decíamos del blindaje
que tiene el gobierno nacional con los medios de comunicación. Y realmente es clave en eso. Eso nunca lo perdieron. En el periodo del kirchnerismo surgieron, y recuerdo, dos opciones, digamos, informativas, algunas otras más, ¿no? Pero digo, no vinculadas concretamente al kirchnerismo, como puede ser C5N, que fue en su momento, y pienso en UNASUR, y a través del canal venezolano, que después se fue sociabilizando, que fue Telesur, por un lado, y RT Noticias, que es el canal ruso de información. Esos canales se pusieron en la grilla de la televisión digital, gratuita, que hizo el kirchnerismo en Argentina, y creo que fue un intento para poder tener pluralidad de voces. Sí, fue ¿no? positivo. Fue positivo eso, yo creo. Y fíjate que una de las primeras medidas que cuando comienza Macri su gestión en Argentina es esa, ¿no? Es atacar a los medios informativos que no vayan en una dirección determinada. Exactamente. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, de la grilla se sacó esos canales o se los puso en el canal número 128, 624, una cuestión así, cosa de sacarlo de agenda. Entonces, me parece que también pasa por esas cuestiones, ¿no? No me quiero extender demasiado en la cuestión de Estados Unidos, pero también en los hechos judiciales se confía a veces también en la información que brinda Estados Unidos, ¿no? Para aclarar determinadas cuestiones, de determinado meollo que supuestamente la justicia argentina no puede hacerlo, y eso me hace ruido, ¿no? Porque que venga la información de la corrupción de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, y bueno, evidentemente va direccionado hacia lo que Estados Unidos quiere que se gestione en Argentina. ¿Alguna vez el fiscal nacional de investigaciones administrativas, Ricardo Molinas, me dijo particularmente en una nota que Estados Unidos nunca entrega una información de manera gratuita? Exacto. Y no sabemos hablando del lavado, ¿no? Claro. De la comisión antilavado. Exacto. Y no sabemos, primero no sabemos si es fidedigna la información, primero. Y segundo, qué costo tiene, ¿no? Incluso también acá pasó con el tema de la investigación de AMIA, que durante tanto tiempo no se pudo resolver, y que después, cuando se direccionó la culpabilidad en Irán, era por los informes del Servicio Secreto de Inteligencia norteamericano y de Israel, que son enemigos de Irán. Por lo tanto, hay que tener también mucho cuidado. No digo descreer de todo, pero sí tener mucho cuidado de la información que viene de Estados Unidos. Gracias por estos minutos. Gracias, Luis, a vos. Seguimos en Punto de Partida.